Hola chicos, estamos en AdolesCDF en casa. Aunque no podemos juntarnos como hacemos todos los sábados, nada nos para. Por eso te invitamos que todos los sábados a las 17 horas seas parte de esto. Eres Dios, te levantamos hoy, cantaremos, alabaremos y jamás nada nos detendrá. Eres digno de toda gloria, oh, no hay como tú, Dios, reinas por siempre, sobre todo, Señor, nadie como tú, nadie como tú. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. Te levantamos, te damos nuestro amor por todo lo que haces, Dios, la gloria te daré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. A ti por siempre te alabaré, día y noche gloria yo te daré, por siempre te alabaré. Estamos con los chicos acá en una especie de charla en la que queremos hacerte obviamente parte. Pero antes queremos ponerte un poquito en contexto. Seguramente vos viste en adolescentes, en alguna de nuestras reuniones o también en nuestras redes sociales que tenemos una especie de frase o lema que es AdolesCDF en casa. Cuando pensamos en esta frase, lo que quisimos es que se pueda reflejar un poco cómo queremos que vos te sientas en adolescentes. Y pensamos que qué mejor forma de sentirte en la comodidad de tu casa, sabiendo que de la forma en la que llegues, con tu personalidad, con tu humor, sea bueno o malo, siempre vas a ser aceptado. Y sabemos también de que esta idea es un poco lo que está en el corazón de Dios, en su personalidad, porque obviamente Él quiere que cada uno de nosotros sintamos esto. Entonces, por acá viene un poquito la mano de lo que queremos hablar hoy. Y ya que estamos acá con los chicos, vamos a aprovechar y tenemos algunas preguntas para poder charlar sobre esto. Hay una frase súper conocida que seguramente todos dijimos en algún momento a una persona cuando le hablamos de Dios, que dice que no hay nada que uno pueda hacer para aumentar o disminuir el amor que Dios tiene por cada uno de nosotros. La idea es más o menos saber, Ger, por ejemplo, si la Biblia le da el ok a esta frase, si verdaderamente esto es así, o qué dice la Biblia sobre eso. Bueno, en realidad lo que la Biblia dice, en realidad es que somos aceptos en el amado. Antes de ver algún versículo que nos hable acerca de esto, creo que es importante ver por qué tenemos la necesidad como seres humanos de ser aceptos delante del Señor. Y por eso tenemos que irnos al principio, al Génesis. Como a lo mejor ya sabés, en el Génesis Adán y Eva pecaron y eso hizo que corrupción y pecado entre en la raza humana y en la creación. ¿Qué pasa? Para poder restaurar todo eso, tuvo que venir el sacrificio de Cristo para traer redención a nuestras vidas. Y si vemos Romanos 8, yo te invito a que vos puedas leerlo en tu casa completo. Vamos a tocar solamente algunos versículos para no ser muy largo y extendernos demasiado. Pero básicamente lo que Pablo viene diciendo es que a través del sacrificio de Jesús nosotros tenemos perdón de pecados.
no es por una acción que nosotros podamos hacer, ni por obras de parte nuestra, sino que es por una cuestión de fe. ¿Fe en qué? Fe en el obrar de Cristo en la cruz. A partir de ahí, nosotros lo que obtenemos es justificación y es perdón de pecados. Y por eso es que nada ni nadie puede acusarnos, ni siquiera puede señalarnos y decir, vos no sos amado por Dios. ¿Por qué? Porque el sacrificio de Jesús demuestra que sí lo fuimos. Mirá, te leo Romanos 8:33. Dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó y el que está a la diestra de Dios. Y también intercede por nosotros. Y acá viene la pregunta que hace Pablo, que se relaciona con la frase que vos dijiste, Jula. Dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada, agrego coronavirus. Y el versículo 37 dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. No hay nada que pueda separarnos del amor de Dios, ni siquiera el pecado, que cargamos desde el Génesis, desde que Adán y Eva pecaron, y eso se traslada a toda la raza humana. Por más pecado y falla que vos puedas cometer, por más de que a lo mejor te sientas sucio, indigno de estar en la presencia de Dios, Dios te sigue amando. Él aborrece el pecado, Él lo detesta, lo condena, trae consecuencias, pero ama al pecador y nos ama como personas. Por eso, su vida misma se entregó por nosotros para que en Él podamos ser aceptos y podamos ser adoptados como hijos suyos. Por eso no hay nada que pueda separarnos de su amor. Qué bueno, Ger. Me gustó varias cosas de lo que fuiste diciendo, sobre todo al principio, cuando vos dijiste que lo que Dios hizo por nosotros, la aceptación de Dios hacia nosotros, no depende de lo que nosotros hacemos. Y lo que nosotros hacemos incluye lo bueno y lo malo. Ninguna de las dos cosas hacen que realmente Dios nos acepte, porque la aceptación de Dios depende de un solo factor, que es lo que vos decías recién, es de lo que Cristo logró en la cruz. Es por la obra de la cruz, Dios nos acepta. Como dice Efesios, después lo vamos a leer más adelante, pero Efesios 1, versículo 6, dice que fuimos aceptos en el amado. Es decir, en Cristo, en la obra que hizo Cristo en la cruz, solamente ahí, por solo ese factor, nosotros podemos ser aceptos. Y yo pensaba, acá busqué, lo leo rapidito, dice en Mateo 7, 22 y 23, dice, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y cómo relaciona esto con lo que venimos hablando? Había gente en la época del ministerio terrenal de Jesús que creía que por hacer lo que Jesús había mandado hacer, que era resucitar muertos, sanar enfermos, profetizar, creía que por eso iban a ser aceptados. Sin embargo, la respuesta que Jesús le da es interesantísima. Hay un montón de cosas, pero me quiero detener en un solo punto. Como dice, nunca los conocí. Es decir, nuestra aceptación de parte de Dios no viene por lo que nosotros hacemos, sino si somos conocidos por Dios. Es decir, Dios ya nos
adoptó, nos escogió, nos predestinó a cada uno de nosotros para ser parte de su propósito, para participar de su propósito, y tenemos un valor para Dios. Entonces Dios nos aceptó en esa obra que hizo en Cristo, pero no depende de lo que yo haga. Y yo en un tiempo fui confrontado por esto, porque a veces uno cree que para ser aceptado por Dios tiene que, servir en la iglesia, tiene que hacer un montón de cosas, y cuanto más haga, mejor, porque el Señor más me va a aceptar. Y realmente no pasa por ahí, porque ni aún lo bueno hace que Dios nos escoja, nos elija, nos acepte, sino lo único que determina que Dios nos acepta es lo que pasó en esa cruz. Por lo tanto, es buenísimo esto, porque entendemos, lo malo obviamente no hace que Dios nos acepte, lo bueno tampoco. Entonces lo único que hace que realmente seamos aceptos, de hecho también dice en Efesios un poquito para atrás, dice que Él nos hizo santos y sin mancha. Es decir, todas esas características, todas esas realidades están en Cristo. Entonces en ese lugar Dios ya resolvió esta cuestión. Y no depende si nosotros hacemos buenas obras, malas obras. Obviamente, como decías vos, Ger, todo tiene consecuencia. Lo bueno tiene consecuencia y lo malo tiene consecuencia. Pero eso no va a determinar que Dios me acepte o no me acepte. Entonces quería destacar eso porque primero para con Dios, por lo menos yo fui confrontado en eso, en el hecho de que no tengo que hacer. Es bueno, obviamente, no digo que no sea correcto, pero no es necesario hacer cosas para que Dios te acepte, porque como decía recién, de lo único que depende nuestra aceptación de parte de Dios es de lo que Cristo logró en la cruz. Y Cristo lo dijo, consumado es. Entonces Él lo hizo por nosotros. Buenísimo, me encanta que salimos con esto de que es a través de Jesucristo. Otra cosa más para agradecer en la que Jesús nos salvó también es un poco eso. Y está buenísimo saber todo esto que dice la Biblia, que Dios nos ama, nos acepta, bárbaro. Pero indiscutiblemente, vos que salías hablando un poco de la parte práctica, indiscutiblemente hay cosas que en nuestras vidas vienen siempre a atacar contra esto que dice la palabra de Dios. Como por ejemplo ciertas inseguridades, insatisfacciones con nosotros mismos, baja autoestima. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos con eso, digamos? Bueno, yo creo que eso nace dependiendo de dónde nosotros tenemos puestos los ojos. Porque, como hablamos recién, si nosotros entendemos que en Cristo fuimos aceptos, en Cristo Dios nos ve como santos y sin mancha, a pesar de que por ahí tenemos nuestros errores, todos nos equivocamos porque obviamente nadie es perfecto, pero aún a pesar de eso, si nosotros entendemos de que en esa posición, en Cristo, viste que Pablo en sus cartas siempre el prefijo en es muy importante, porque es una posición espiritual en la que Dios nos colocó hoy en día. Nosotros hoy estamos en Cristo. Entonces, en ese lugar, Dios resolvió todos estos conflictos que vos decías, baja autoestima, tristeza, dolores, heridas, complejos, inseguridades con uno mismo, de que uno no sabe realmente quién es. Bueno, todo eso está resuelto en la cruz, está resuelto en Cristo. Entonces, prácticamente, hablando de una forma práctica, ¿cómo hacemos nosotros para acceder a todo eso? ¿Cómo hacemos para vivir esa realidad que dice la palabra? Empieza realmente por dónde nosotros tenemos puestos los ojos. Porque si nosotros estamos mirando a la cruz, estamos mirando a Cristo, venciendo todas estas cosas que estamos diciendo, vamos a poder absorber, vamos a poder ver, vamos a poder vivir todo eso porque estamos mirando lo correcto. ¿Por qué? Porque cuando nosotros por ahí, que ahora vamos a hablar un poquito más adelante, pero cuando nosotros corremos nuestra mirada de Cristo, de Dios, empezamos obviamente a poner la mirada en otro lado. Entonces yo creo que ahí nacen un montón de estos problemas, porque en vez de buscar la aceptación de Dios, en vez de buscar lo que hablamos recién, estas realidades que están en Cristo, ponemos los ojos en lo que dice la gente de nosotros, en qué opinan de mí. Entonces, bueno, eso me lleva a querer agradarle a todos, y realmente puede ser algo muy frustrante querer agradarle a todos, y el hecho de buscar la aceptación en una persona va a alimentar inseguridades. ¿Por qué? Porque nunca vamos a cumplir las expectativas
de la gente. Para uno le puedo caer bien, para otro le puedo caer mal, y bueno, no puedo conformar a todos. Entonces ahí van a ser probablemente algunos de estos conflictos, de que uno se siente inseguro, bueno, ¿por qué tal piensa tal de mí? ¿O por qué tal dijo tal cosa? Porque realmente no estamos poniendo nuestros ojos en el lugar correcto. Algo que se me venía a la cabeza cuando vos decías esto recién, es un poco también de saber que está bueno, y eso ayuda un montón, saber que todo lo que las personas nos puedan ofrecer, una persona o también un grupo de personas, porque a veces nos pasa que lo buscamos en amistades o en grupos, todo lo que nos pueden ofrecer siempre va a ser insuficiente. Por más buena que sea la intención de la persona, e incluso el amor que te pueda ofrecer una persona, siempre va a ser insuficiente. En cambio, lo que Dios te puede ofrecer, su amor, siempre va a satisfacer y completar todas tus necesidades. Básicamente entonces se trata de dónde estamos poniendo nuestra mirada. Si en el sacrificio de Jesús o en nuestras propias obras, en lo que podamos hacer, o en los ojos de los demás, qué es lo que opinan los demás sobre nuestra vida. Algo que a mí se me venía recién es que a veces pasa que nosotros mismos nos condenamos por cuestiones, fallas que por ahí cometemos, pecados que son recurrentes, y vos se los entregás al Señor y decís, bueno, Señor, yo pongo en tus manos esto, no lo quiero más, pero aún así puede suceder de que somos de carne y hueso y volvemos a tropezar con la misma piedra. Hay un versículo que se me viene a la cabeza, que está en Filipenses, y dice, el versículo 6 del capítulo 1, dice, estando persuadidos de esto, que el que empezó en ustedes la buena obra, la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Estamos en un constante proceso y en un constante proceso de perfeccionamiento que es en Cristo. Y es cuando ahí nosotros tenemos que poner nuestra mirada y nuestra esperanza en su obra y no condenarnos por fallas que a lo mejor podemos cometer, sino que permitite que Cristo te perfeccione en este proceso que es parte de la vida. Qué bueno, Ger, eso, porque de hecho ahí mismo en Filipenses, un poquito más adelante, en 4:13, lo conocemos todos, que dice, todo lo puedo en Cristo. Y yo creo que ese versículo por ahí a veces los tomamos como un aliento, de decir, vamos, todo lo puedo. Pero realmente es mucho más profundo. ¿Por qué? Porque estábamos hablando recién de que todo esto sucede en un lugar, en una posición espiritual en la cual estamos parados, en la cual tenemos que mirar y poner nuestros ojos, que es en Cristo. Entonces, ese todo lo puedo funciona solamente en Cristo. Y por ahí nosotros a veces lo usamos fuera de contexto, lo usamos por ahí para cualquier cosa, como decir, bueno, no sé, por dar un ejemplo. El versículo de la suerte. Claro, el versículo de la suerte, tal cual, tal cual. Y realmente lo que nos está diciendo Pablo es que aún en medio de una realidad, porque cuando Pablo lo escribió estaba preso, entonces lo que Pablo nos estaba diciendo es que aún en medio de una realidad totalmente opuesta a lo que Dios dice, aún en medio de una realidad personal, ¿no? Donde uno tiene conflictos, donde uno ve que no puede lidiar con un pecado o ve que realmente, como decía recién, cae con la misma piedra, aún en medio de esa realidad, lo que dice Dios en su realidad, en esa posición espiritual en Cristo, es vos fuiste más que vencedor, como dice Romanos. Entonces, todo lo que Dios nos prometió, ya lo concedió. Es decir, en esa posición espiritual, en esa realidad espiritual, que va mucho más allá de lo que por ahí nosotros vemos de manera natural, en esa posición, las promesas de Dios son realidad. Por eso Romanos dice, fuimos más que vencedores, ¿dónde? En Cristo. Entonces, en esa posición, lo que Dios dice sobre tu vida, de que vos sos más que vencedor, de que nada te va a separar de Él, de que vos ya fuiste perdonado, porque esto es re importante. Lo loco es que Dios
no solo perdonó tus pecados pasados, sino que perdonó los futuros. Eso es algo totalmente loco. O sea, Dios ya sabe que nos vamos a seguir equivocando hasta que Él vuelva. Pero aún los pecados futuros ya fueron perdonados en Cristo. No es una licencia para pecar, obviamente. Obviamente Bueno, que no. ya me he perdonado cualquier cosa, tiro. Pero es entender y vivir conforme a lo que Dios dice. Y eso que Dios dijo está en un lugar, está en Cristo, y Cristo está en nosotros. Entonces, creo que es una cuestión de empezar a mirar y a enfocar nuestros ojos en aquel que consumó la obra, en aquel que, como dice la palabra, que es el consumador de nuestra fe y de todo lo que nosotros vivimos. Y vamos a empezar a ver que todas las realidades, como hablábamos recién, que Dios dijo en su palabra, no son solo promesas, porque una promesa es algo que yo te digo, Juli, mirá que te prometo que la semana que viene paso por tu casa, por decir algo, ¿no? Eso, una promesa es algo que va a suceder a futuro, pero una realidad es algo que ya sucedió, que fue promesa, pero que ahora es real, por eso se llama realidad. Entonces, Dios no solo nos dio promesas, Dios nos dio realidades en Cristo para que hoy las podamos vivir, para que hoy las podamos disfrutar, para que hoy podamos entrar en esa posición y vivir el perdón, vivir el amor, vivir la libertad y bueno, todo lo que conocemos que Dios nos dijo en la palabra. Solo por poner nuestros ojos en el lugar correcto, en la obra de la cruz, donde todo esto fue consumado. Y con respecto a todo esto, no sé si ustedes estarán de acuerdo conmigo, pero me parece que algo esencial de lo que no podemos dejar de hablar es de nuestra intimidad con Dios. Esa intimidad que seguramente también nos ayuda a poner barrera a lo que las demás personas puedan pensar o decir de nosotros, porque también nos afirma un poco en nuestra identidad. Bueno, obviamente que todo esto sucede y empieza a suceder en un lugar que es la intimidad, justamente. Sin intimidad es difícil poder conocer esto. Si nosotros no nos conectamos con la palabra, hablando ya de una manera muy práctica, ¿no? Si nosotros no tenemos nuestro tiempo con el Señor día a día, el Padre Nuestro dice, Señor, danos el pan de cada día. No solo refiere al alimento natural. El pan de cada día es un alimento espiritual, es su palabra. Él dijo, yo soy el pan de vida y el que come vivirá. Entonces, Él es la palabra, es lo que nosotros tenemos que comer para que nuestro espíritu esté fortalecido. Es como nuestro cuerpo. Si nosotros no comemos, probablemente nos debilitemos, nos enfermemos. Y esto funciona igual en el espíritu. El espíritu tiene que ser alimentado. Y si nosotros no alimentamos el espíritu, se va a debilitar, se va a enfermar. Entonces, ¿cómo nosotros alimentamos nuestro espíritu de todo esto que venimos charlando? En la intimidad, en un momento de conectarse con Dios solo, donde no hay ningún otro ruido, donde no hay nada que te distraiga, porque a veces hay tantas cosas haciendo ruido, las redes sociales, los problemas, no sé, Netflix, hay un montón de cosas en nuestra vida que hacen ruido y no nos permiten escuchar la voz de Dios. Entonces, la intimidad es, creo que, el respirar de los hijos de Dios, porque es el lugar donde nosotros vamos y nos nutrimos, donde alimentamos nuestro espíritu y donde obviamente el Señor, esto que vos decías, Juli, el Señor afirma nuestra identidad, es decir, nosotros somos hijos de Dios y esa identidad tiene que ser afirmada, fijada en nosotros, porque si bien sabemos que somos hijos, pero a veces no vivimos como hijos. Entonces parte de la intimidad es afirmar nuestra identidad, es decir, en la intimidad nuestra identidad, parece un trabalengua, ¿no? En nuestra intimidad nuestra identidad es afirmada. Entonces es fundamental el tiempo con el Señor todos los días. Para cada día, como dice el Padre Nuestro, hay una palabra. Para cada día hay un alimento espiritual para fortalecernos, para justamente lo que hablábamos recién, ¿no? De que nosotros podamos conocer las realidades, las promesas y todo lo que Dios dice que somos. Y eso creo que en nuestra relación horizontal con las personas, porque nosotros nos relacionamos de dos maneras, verticalmente y horizontalmente. Verticalmente es con el Señor, que es lo primero.
y después horizontalmente. Entonces lo que suceda en nuestra relación vertical con el Señor se va a reproducir y se va a trasladar, evidentemente, a la relación con las personas. Entonces realmente ahí es donde nosotros tenemos que apuntar y meternos a full, porque el Señor ahí donde trabaja es como uno de los aspectos de la intimidad, es como un taller mecánico. Vos llevas el auto y le hacen el cambio de aceite, le hacen el cambio de las ruedas, bueno, lo que yo no entiendo nada de auto, pero bueno, se me ocurrió el ejemplo, así ¿no? que no sé, Ger, No sé, Ger, si vos sabés algo, yo no tengo idea. Pero es el lugar donde es uno de los aspectos de la intimidad donde nosotros vamos y el Señor nos cambia el aceite, nos arregla, nos sana las heridas, nos purifica, nos limpia de un montón de cosas, nos consuela, que es importante eso, la consolación. Todo eso sucede en la intimidad, es el lugar donde uno va y el Señor trabaja, el Señor transforma y ahí empieza, y después eso uno lo lleva a sus relaciones. Claro, tal cual. Viene a ser como también nuestra identidad con Dios, nuestra intimidad con Dios, que es lo que reafirma nuestra identidad, hace que ponga también una barrera a todo lo demás. Me encantó, chicos. Muy bueno, muy completo. No sé si alguno quiere decir algo más. Yo ya hablé mucho. Tengo más para decir, pero mucho. hablé mucho, no quiero No, cansarlo. bueno, la verdad que quedó clarísimo. Queríamos dejarte a vos con este mensaje, saber que somos aceptados en Dios por medio de Cristo y que siempre como conclusión tenemos que quedarnos mirando solamente a la cruz y no desenfocarnos en las demás cosas. Cuando podemos lograr eso, verdaderamente todas esas cosas como la baja autoestima, la insatisfacción y todo eso que nos puede surgir, que va en contra, termina pagándose. Y bueno, terminamos un poco con esto, pero no queremos que te vayas, queremos que nos acompañes un poquito más porque tenemos unos tips súper prácticos que te queremos dejar para que también pongas en práctica un poco esto. Hola, ¿cómo estás? Te dejo unos tips. Número 1. Date cuenta que sos especial. La Biblia dice, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre. Esto quiere decir de que vos y yo fuimos creados con algo único e irreemplazable. Chabón, ¿sabes una cosa? Para Dios no hay otro como vos. Número 2. Inicia una relación con tu Creador. Una vez que conozcas a Dios y su gran amor, te vas a dar cuenta cuánto valés y aceptarte tal como sos. Número 3. No te compares con los demás. Lo que importa no es la imagen ni cómo te mostrás con los demás. Lo que verdaderamente importa es que la imagen de Cristo crezca en vos. Esto es así. Más de Él, menos de mí. Esa es la posta. Número 4. Rechazá la amargura. Esto quiere decir de que si te sentís amargado o estás resentido, vas a impedir de que Dios siga transformándote para lograr lo que Él pensó para vos. Colaborá. Dios necesita que estés dispuesto. Número 5. Sé agradecido. Tu felicidad no está en ser lindo o feo, tener plata o ser inteligente. Tu felicidad está en la actitud de ser agradecido. No te preocupes por lo que piensen los demás. Sos aceptado y amado por el Creador del universo. Y eso es lo que importa. Entonces, ¿verdaderamente necesitas algo más? Bueno, qué bueno que pudimos estar hablando acerca del amor de Dios. Qué buena esa frase que tiraron los chicos que dice que no hay nada que nosotros podamos hacer para lograr que Dios nos ame más de lo que ya nos ha amado. Ellos mencionaron ese pasaje de Romanos que dice que nada nos puede separar del amor de Dios. Después también yo te quiero mencionar otro pasaje de Juan 3:16 que dice que de tal manera nos amó Dios al mundo que dio a su Hijo, su único Hijo, su posesión más preciosa la dio para que nosotros podamos ser salvos. Eso es amor. Pero yo quería compartirte también un versículo que está en Primera de Juan capítulo 4, el versículo 18. Y dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. ¿Y por qué te digo esto? Te lo digo porque este versículo completa lo que los chicos estuvieron hablando. En tiempos de mucho temor, en tiempos muy complicados, en tiempos donde unos dicen, uy, viene el fin del mundo, otros dicen, no, viene la pandemia, nos mata a todos.
y en tiempos donde nosotros por ahí estamos complicados con algunas cosas nuestras propias, no estamos seguros de que Dios nos está amando o que estamos haciendo las cosas bien delante de Él y no sabemos si estamos mereciendo todo lo que Él nos dio o todo lo que Él nos promete, estamos con ese temor. Bueno, yo quiero decirte que este versículo también, hablando del amor de Dios, echa fuera todo temor. El perfecto amor que es el amor de Dios, ese que dio a su único Hijo para que vos te puedas experimentar salvación y te puedas sentir amado. Yo quiero que en este momento podamos orar acerca de esto. Podamos orar para que el amor de Dios realmente esté sacando de nosotros todo temor, toda incertidumbre, que pueda sacar de nosotros toda angustia, la desesperación que por ahí nos puede tomar pensando en qué va a pasar mañana o cuando termine la cuarentena, cómo va a seguir esto, qué voy a poder hacer, qué no voy a poder hacer, qué me puede pasar, qué le puede pasar a mi familia. Todo ese temor lo puedes dejar en las manos de Dios, que Él está expresando su amor incondicional y perfecto hacia tu vida. Te pido que cierres los ojos. Que cierres los ojos primero como un acto de reverencia y segundo para evitar toda distracción, que puedas enfocarte en este momento que vamos a orar, que vamos a hablar con nuestro Padre Celestial que nos ama tanto. Oremos. Papá, en el nombre de Jesús, Señor, necesitamos que a través de tu Espíritu Santo podamos dimensionar adecuadamente el amor que vos tenés hacia nosotros. Ese amor que de ninguna manera lo merecemos porque somos pecadores, pero el acto tremendo de amor de tu Hijo Jesús en la cruz hacia nuestras vidas hace que lo podamos tomar, hace que podamos recibir esa salvación y ese amor que echa fuera todo temor, ese amor que no se puede explicar, que muchas veces no se puede entender, cómo un Dios tan poderoso, tan grande puede amarnos tanto. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, te pedimos que en esta hora todos aquellos adolescentes y también a lo mejor no adolescentes que nos estén viendo, que nos estén escuchando, puedan estar siendo abrazados por tu amor en esta hora. Puedan estar sintiendo esa cobertura de amor sobre sus vidas, Señor, que vos tenés preparado para nosotros. Padre, en el nombre de Jesús. Y que, Señor, esa cobertura de amor y esa sensación de tu abrazo pueda sacar de nosotros todo temor. Pueda sacar de nuestras vidas todo temor y traiga tu paz a nosotros, traiga tu paz a nuestros corazones. En el nombre poderoso de Jesús oramos. Amén y amén. Dios te bendice. Te esperamos la semana que viene.